Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. A su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Hoy estamos en nuestro especial de la llamada Semana Santa, Semana Mayor o la última semana de Jesús sobre la tierra. El día de ayer, domingo, tenemos la entrada triunfal de Jerusalén, de Betania a Jerusalén y de regreso a Betania. Pero hoy estamos en lunes y vemos la higuera estéril de Betania a Jerusalén. Esto fue, digamos, cuando iba hacia Jerusalén. Entonces, tenemos pasajes como este de Mateo, y vamos a ver solo uno de los pasajes para no abarcar mucho. Y aquí entonces nos dice por la mañana, esto es al día siguiente. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. Esto porque estamos hablando, ¿verdad?, de que fue la purificación del templo y también vemos acá la entrada triunfal a Jerusalén. Allí muchos piensan que la entrada triunfal y la purificación del templo fue en el mismo día, el día domingo. Y es muy probable que así sea. Y ahora vamos entonces a la segunda purificación del templo. Esto tenemos aquí Mateo 21. Vamos a Lucas 19, 45 al 48. Y no se me puso. Vamos entonces a ver este de Marcos, a ver si ahora sí me hace el favor. Ok, este sí, Marcos 11, 15 al 18. Después dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Prácticamente era un mercado. Entonces vemos que aquí en Marcos nos pone la entrada triunfal, luego nos pone la maldición de la higuera y después nos pone lo que es la purificación del templo. Esto entonces es tanto como el domingo como el lunes. Muy probable que haya sido así y entonces seguimos con las actividades que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, unos griegos buscan a Jesús y Jesús anuncia su muerte, esto es en Jerusalén. Esto solo lo relata Juan, al igual que la incredulidad de los judíos. Juan capítulo 12, vemos del 20 al 36, del 12:36 al 50, y también la maldicera de la higuera hacia Betania, o sea, de regreso a Jerusalén. Desafío oficial a la autoridad de Jesús. Uno de los principales sacerdotes, escribas y anciano de Jerusalén en el templo. Entonces empieza con qué autoridad haces estas cosas. Y entonces, volviendo entonces a Jerusalén, entrando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y aquí es donde Jesús dice, os haré también yo una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo,
Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Entonces ahí vemos cómo el Señor Jesucristo era muy sabio y de alguna manera sin pelear, sin discutir, él era muy, muy sabio. El fiel desempeño de la responsabilidad enseñando por medio de 3 parábolas. Y aquí el Señor el lunes tiene una gran actividad y entonces tenemos la parábola de los labradores malvados, la cuestión del tribuno o del tributo y la pregunta de la resurrección. Estas son sumamente importantes porque aquí Jesús va a hablar acerca de que Dios les prestó una viña y ellos se quisieron quedar con ella y mataron al Hijo de Dios. Y después nos va a decir en cuanto a si es lícito pagar tributo al César, y dice, pues da a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y después la pregunta de la resurrección, esta la hace un saduceo, los cuales no creen en la resurrección, y trata de meterle allí un 4, una trampa, un tirabuzón, pero el Señor Jesucristo nuevamente salió adelante de una manera muy sabia. Esto, 7 hermanos y los 7 se casaron con la misma mujer. ¿Y cuál es el esposo allá en el cielo? Y Jesús simplemente le dice, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Dice, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles, están en el cielo. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y ahí tenemos nuevamente la sabiduría y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Sigue en cuanto a una pregunta de los fariseos y de los herodianos. Jerusalén probablemente en el templo. Y bueno, vamos a ver esta pregunta, que es la pregunta. Y bueno, esto otra vez la cuestión del tributo, del impuesto. Y entonces vemos quiénes son los que hacen esta pregunta, los herodianos. ¿Ok? Seguimos. Una pregunta de los saduceos. Esta es la pregunta acerca de 7 hermanos y una mujer. Y una pregunta de un escriba a un fariseo y probablemente en el templo. Y esta pregunta es precisamente esta. Dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, aquí adulación total, sino que en verdad enseñas el camino de Dios. Y entonces dice, ¿es lícito dar tributo a César o no daremos? O sea, si dices a César, los judíos se van a ir contra ti, si dices no darlo, los romanos se van a ir contra ti. Pero, otra vez, Jesús saliendo avante de una manera sabia e impresionante. Muy bien, después tenemos preguntas de Cristo a los desafíos de sus enemigos en relación a Cristo David como Hijo y Señor. Y esto es solamente como para decirles, la profecía se ha cumplido, yo soy el Mesías, pero ellos obviamente no quisieron creer. ¿De quién es hijo el Cristo? Y dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Los dejaba
en cero, no podían responder. El Señor es impresionante. Muy bien, lamento sobre Jerusalén. Esto eh, lo hace el mismo lunes. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Muchos piensan que estas palabras las dijo mientras bajaba del Monte de los Olivos, y cuando vio la ciudad se entristeció y lloró y dijo estas palabras, porque al final vemos como de alguna forma los fariseos y los saduceos y los escribas y todos querían matarlo, ¿no? Querían deshacerse de él, y sin embargo vemos que de alguna forma esto ya ha pasado hace tiempo. En Mateo 20, 19 de alguna forma se muestra lo que es la, la entrada triunfal. 21, aquí está 21, y vemos cómo están alabándole, diciéndole, y después se confunden porque dicen que es un profeta de Nazaret. O sea, no lo declaran el Mesías ni el rey, sino solo se dejaron llevar, y después hace este lamento por Jerusalén, porque va a ser destruido en el año 70, cuando no queda del templo piedra sobre piedra, y prácticamente la ciudad es quemada y hollada por los, eh, ¿cómo se dice? Los romanos, año 70. ¿Ok? Entonces, por eso el Señor lamenta, porque pudieron haber evitado eso, Cristo pudo haber reinado, pero no conocieron los tiempos, o no quisieron conocer los tiempos. Es como la gente sabe que Jesús es el Señor, que es Dios, pero no quieren creer en Él. Y por último, el día lunes, la ofrenda de una viuda pobre que dio lo que tenía en Jerusalén y en el templo. Y esta es una gran enseñanza, porque Jesús dice que esta viuda no dio lo que le sobraba, sino lo que tenía. Y esto de alguna forma habla del corazón de las personas cuando damos limosna, o realmente es un sacrificio para nosotros. Y yo creo que mucha gente no tiene ningún problema de gastarse dinero en una comida, en bebida, en una fiesta, en un regalo, en cosas, pero para Dios le cuesta mucho trabajo dar. Pero eso muestra nuestro corazón. La viuda dio todo. Mire, dice el pasaje, son 4 versículos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echando dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y esto habla de su corazón, y también habla del corazón de los ricos, y también habla de nuestro corazón. Por eso debemos analizar nuestro corazón y ver si verdaderamente amamos a Dios o decimos amarle. Muy bien, hasta aquí. Mañana, si Dios permite, vamos con el día martes. Así que si no se ha suscrito, suscríbase, dele like, compártalo, y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video. Gracias, que Dios les bendiga.